Ya estamos a mitad de mes y es momento de hablar de las lecturas que estuve teniendo a lo largo del mes de febrero. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión tenemos el wrap-up del segundo mes del año. Este mes de febrero fue un mes bastante tranquilo en cuanto a lecturas. Tuve lecturas interesantes, amenas. De una u otra forma, mi problema fue haber tenido grandes o altas, mejor dicho, expectativas respecto de ciertas lecturas. Pero bueno, no quiero adelantarme, en su momento les explicaré el por qué. Y no sé por qué siento que me voy a tomar unos cuantos minutos para explicarles cada uno de estos libros. Pero bueno, sin más, empecemos a hablar acerca de todos ellos y voy a empezar mencionando A Cometas en el Cielo de Khaled Hosseini. Este libro nos permite abrir el club de lectura Lectores Clandestinos, tanto Dani como mi persona. Queríamos seguir conociendo la obra del autor. En su momento, Mil Soles Espléndidos se convirtió en una muy buena lectura. De hecho, el año pasado se convirtió en una de mis favoritas. En este caso, comenzamos con Cometas en el Cielo. Y es una historia por la cual había escuchado muy buenos comentarios. Sin embargo, hasta la fecha yo tengo sentimientos encontrados. Para que se entienda, nos encontramos con la historia de Amir. Él nos comenta parte de su cotidianidad. Él es un niño que crece dentro de Afganistán y nos va contando que su familia tiene una posición económica y social bastante importante. Él nos comenta que dentro de esa cotidianidad también hay un niño presente que es Hassan. Él es algo así como su sirviente, es una Zara, y todavía el conflicto social religioso en esta parte del mundo no la llego a comprender en su totalidad. Resulta que los hazaras, o al menos dentro de esta historia, son considerados como lo peor de la sociedad. Tal cual nos los describe, es un sirviente, es una persona que no puede acceder incluso a educación. Sin embargo, tanto Hassan como Amir prácticamente crecen juntos y tienen una relación un poco ambigua en el sentido de que Hassan por Amir realmente siente una devoción admirable, una lealtad, un compañerismo que de verdad es muy bonito. Sin embargo, Amir por Hassan siente algo totalmente diferente en el sentido de que ni siquiera lo considera su amigo. Sin embargo, ellos tienen una relación, comparten cosas, y yo creo que ni Amir, ni esta historia, ni el mundo merecen personas como Hassan. En ese sentido, es muy difícil que no te enamores de Hassan. Es un personaje alucinante, la verdad, muy bonito, está muy bien construido. Pero bueno, él nos cuenta, o mejor dicho, Amir nos cuenta, que uno de sus grandes objetivos, que se nota desde un inicio, es poder lograr la devoción tanto de su padre, sí, específicamente de su padre, ese cariño, necesita que él se lo demuestre. Y va a hacer todo lo posible para lograrlo, desde cosas malas, cosas buenas, y van a pasar cosas muy turbias, muy fuertes, muy feas, la verdad. No quiero entrar en detalles porque ese es el factor sorpresa de este libro, perdón, pero sin duda les menciono que les va a partir el corazón. Es un libro que está destinado a hacerlo. No sé si es el objetivo del autor, me parece que sí, porque hasta la primera mitad del libro creo que todos dentro del club estábamos expectantes de lo que íbamos a encontrar. Y la segunda mitad de este libro fue mi conflicto. Empieza a direccionarse la historia pasando demasiadas casualidades. Todo le pasa al protagonista y algunas cosas, después de hablarlo con el club, entiendo que sucedan. Pero otras me parecían como que innecesarias y no había una razón por la cual sucedan. Y la verdad es que me conflictaba demasiado. Les puedo decir que sufrí el leer este libro. Sufrí cada cuestionante que iba pasando, cada cosa que nos iba narrando Amir, porque Amir es un personaje que desespera, la verdad. Así que bueno, y la verdad es que no sé si disfruté esta lectura, la sufrí como bien les mencionaba, y si me preguntan si la recomiendo, sí, me parece que es una muy buena obra para empezar a conocer al autor. Además es su primera obra y se nota que hay una diferencia respecto de Mil Soles Espléndidos. En este caso, al estar ambientada en los años 70, vamos a ver la llegada de los soviéticos, cambios históricos, políticos, sociales bastante importantes y nuestros personajes lo sufren, lo viven. Y en este caso siento que es como que la contraparte porque en Mil Soles Espléndidos tenemos la visión de las mujeres. En este caso tenemos parte de la visión de los hombres. Y lo vuelvo a decir, me parece importante conocer esta obra para poder integrarnos a esta parte del mundo y a parte de lo que sucede. Entonces, la verdad es que sí les aconsejo leerlo, me parece una lectura interesante, pero sí tiene como que cositas que particularmente no terminaron de convencerme. Otro libro que estuve leyendo es Siempre el mismo día de David Nichols. Si les soy sincera, me gusta mucho más la película.
Creo que es de esos romances que se disfruta, aunque como tal el romance va quedando como en segundo plano. Es bonito ver la evolución de los personajes a lo largo de 20 años. En ese sentido, para que se entienda, en este libro nos encontramos con la historia de Emma y Dexter. Ellos son dos jóvenes que tienen un encuentro casual al momento de terminar sus estudios. Esto ocurre cuando ellos tienen 20 años y el día en el que ocurre es bastante importante, 15 de julio de 1988. De esa forma, cada 15 de julio veremos qué es lo que está pasando con la vida de estos dos protagonistas a lo largo de 20 años. Entonces, a diferencia de lo que para mí significó la película, el libro yo lo sentí como que te contaba algo que estaba discontinuo. Al tener en cuenta que nos cuenta año tras año, yo sentía que me perdía detalles importantes, no solamente de la evolución personal de cada uno de estos personajes, sino de la evolución de la relación. Y eran detalles que yo los sentía importantes para poder conectar con estos personajes, para poder entender esta relación, su evolución, para agarrarle cariño. Y la verdad es que era algo que no sentía. Efectivamente, al final es bastante emotivo, pero no compensa un desarrollo discontinuo en el que yo sentía que faltaba algo. Faltaba emociones, faltaba sentimiento. Así que en este caso, no sé si por el tema visual, prefiero la película. Creo que no se siente esa discontinuidad. Se siente como si no te estuvieras perdiendo de grandes cosas y estás siguiendo la vida de estos personajes, a diferencia del libro. Así que en este caso particular, yo disfruté más la película. Sin embargo, lo dejo a su consideración porque si les gusta el género, por supuesto que les aconsejo leerlo. Otro libro que estuve leyendo es Almendra de Whoopi Johnson. Este libro me permitió hacer el reading blog justamente del canal por recomendación de Cas. Sin embargo, no solamente había escuchado su recomendación, había escuchado ya muchos comentarios bastante positivos y creo que de una u otra forma hicieron que se elevara mis expectativas. No es que no las haya cumplido, pero hubo algo en específico que no me gustó. En este libro nos encontramos con la historia de Jun Jae. Él es un joven que ronda los 13, 14 años en el momento de los hechos y él nos comenta que él nació con las amígdalas del cerebro bastante pequeñitas, lo cual provoca que él no pueda sentir nada. Tiene ¿cómo decirlo? No puede expresar sentimientos ni emociones. De hecho, la misma premisa lo dice. ¿Cómo lloran las personas que no pueden sentir nada? Obviamente me llamaba la atención. Él nos comenta que este padecimiento de una u otra forma se llama alexitimia. Y sí, existe. Una vez que su madre se entera, empieza a enseñarle cómo tiene que actuar ante ciertas circunstancias a partir de una lista de emociones básicas, que literalmente, a diferencia de las personas normales, entre comillas, que lo aprendemos de forma intuitiva, él las tiene que aprender a partir de ejemplos o cosas que su madre le va explicando. El conflicto empieza cuando a sus 15 años su familia estaba saliendo de un restaurante y se topan con una persona que estaba desquiciada mentalmente. Empieza a atacar a los de su entorno y en ese ataque tan violento fallece su abuelita y su madre entra en estado de coma. Literalmente él se queda solo en el mundo si se topa con personas que van a empezar a ayudarlo y van a también contribuir al desarrollo de esta historia. Lo que me gusta y lo que destaco de esta narrativa es que es una narrativa bastante lineal en el que tal cual no hay emociones y tú como lector sientes como que esa sensación de no sentir nada. O sea, es como si también tuvieras esa incapacidad para tener emociones. No sé cómo lo hizo la autora y me parece maravilloso. Y al mismo tiempo la autora utiliza este padecimiento, la alexitimia, para plantear muchas cuestiones filosóficas de las emociones y del ser humano. Esa dualidad de cómo sentimos algo en un momento en específico y segundos después sentimos algo totalmente diferente. La verdad es que destaco este libro por todos esos aspectos, pero lo que no me gustó es el final. El final es bastante fantasioso. Cass me decía es un final justo. Y sí, tal vez lo es, en el sentido de que no soy quien para decirlo, pero si se hubieran quitado esos dos últimos capítulos, creo que la historia hubiera tenido mucho más impacto. Sin embargo, entiendo el porqué de ese final. Y sí, se convierte en una historia bastante interesante que tiene su originalidad y por supuesto les aconsejo leerla. Otro libro que estuve leyendo es La niña de sus ojos de Antonio Díaz Villamil. Este libro me gustó bastante para ser tan cortito, además era un pendiente que tenía hace mucho tiempo, realmente me maravilló. En este caso nos encontramos con la historia de Domitila. Ella es una muchacha de orígenes humildes, su madre es vendedora de fruta en el mercado y su padre es sastre. Ambos hicieron todo lo posible para que ella pueda acceder a educación. Estamos hablando de una época, pues, años 40, 50 más o menos, ubicados en la ciudad de La Paz, donde cuando una persona esperaba que su hijo pudiera entrar a un internado, pudiera educarse y en este caso saliera como una señorita, que era lo que se esperaba de Domitila.
Sin embargo, una vez que sale del internado, ella se topa como que con la realidad, en el sentido de que el autor lo denomina como un problema social. Por lo visto no sucedía solamente en Bolivia, sino en diferentes partes de Latinoamérica. Resulta que muchas familias de orígenes humildes hacían todo lo posible, todo su esfuerzo para que sus hijos pudieran acceder a educación. Los mandaban internados y cuando ellos salían se topaban con una realidad muy diferente en el sentido de que no se identifican con la clase alta porque no pertenecen a ella, pero tampoco con sus orígenes humildes. Es como estar en el limbo. Y tal cual le sucede a Domitila. Ella no sabe qué hacer con su vida porque no se identifica con sus amigos, tampoco con sus orígenes humildes. Y es momento de tomar decisiones importantes. Y nosotros le acompañaremos a Domitila justamente a tomar esas decisiones. La verdad, lo vuelvo a decir, es una historia muy bonita, que tiene como que ese trasfondo social importante y bastante curioso porque es un problema que yo particularmente no lo tenía tan presente. Y lo combina con tradiciones paceñas, específicamente las prestes. Así que sin duda les aconsejo leerlo, más que nada para tener y entender un cachito de lo que es parte de las tradiciones bolivianas, paceñas, que hasta la fecha las seguimos manteniendo constantes. Me gustó mucho y por supuesto les aconsejo leerlo. Otro libro que estuve leyendo es El Club de la Salamandra de Jaime Alfonso Sandoval. Vaya lectura, me maravilló bastante. Yo creo que este libro, o mejor dicho, este autor, no decepciona. En el caso del Club de la Salamandra nos encontramos con la historia de Rudolf. Él es un jovencito que tiene 15 años, él es hijo de científicos y resulta que en un momento determinado sus padres estaban siguiendo líneas investigativas diferentes y se perdieron. Nadie sabe absolutamente nada de ellos y es el momento en el que Rudolf se queda huérfano. Sin embargo, al estar relacionado con la ciencia era una persona muy inteligente, ya tenía como que cierto conocimiento y también era muy bueno con los idiomas. Y ya a sus 15 años trabajaba en una universidad. Un día de la nada recibe la llamada por parte de un periodista que le dice que habían encontrado una lata de tomates que en su interior tenía un mensaje, un pergamino, y todos estaban como que expectantes. Algunos decían que era una carta de amor, otros que era un mensaje muy importante de nuestros antepasados, y resulta que lo estaban buscando a él para que pudiera traducirlo. Él en un inicio pensaba que se trataba tal vez de una lengua muerta, una lengua desconocida. Sin embargo, cuando hace el trabajo de limpiar el pergamino, se da cuenta que es simple italiano. Y el mensaje era bastante sencillito. Solamente decía algo así como, visita la biblioteca que se encuentra en tal lugar, que era un lugar de Italia. Obviamente todos dentro del mundo periodístico estaban decepcionados. Sin embargo, él se da cuenta que después de ese mensaje había como un código. Y este código él sabía perfectamente que pertenecía a un libro de una biblioteca. Entonces se pone en contacto con el periodista, le explica que no se había dado cuenta que había un código que sería interesante investigar. Y el periodista le dice que no, que ya no le interesa parte de esta historia ni nada por el estilo. Entonces él dice, bueno, yo soy científico y quiero investigarlo y lo voy a hacer. Se dirige a Italia, encuentra la biblioteca y encuentra este código que pertenecía a un libro que tenía una terminología bastante curiosa y diferente de lo que él conocía. Resulta que se trataba de la ovología. Una teoría dice que nuestro planeta es un huevo, que está invernando con ayuda del sol y que nosotros, los seres humanos, somos como que virus atacando a este huevo. Lo curioso y lo que estudia esta ciencia, de cierta forma, es poder descubrir en qué momento el huevo se va a romper, se va a partir y va a salir una bestia. Y todo el planeta se destruiría. Entonces, él se debate mucho si creer o no creer lo que está leyendo. Y en la biblioteca se topa con personas que literalmente lo increpan y le dicen qué rayos estaba haciendo él en la biblioteca, porque resulta que era una biblioteca secreta. Entonces se les explica acerca de la lata de tomates, del pergamino, y todos se emocionan, porque resulta que eso era, mejor dicho, ese era un mensaje que ellos estaban esperando. Porque empiezan a explicarle que dentro del mundo existen grupos de personas que utilizan, o mejor dicho, estudian diferentes ciencias, diferentes a la ciencia convencional, diferentes teorías. Están diseminados por el mundo y justamente en Italia se estudia la ovología y son denominados como anticientíficos. Y estas ciencias son anticiencias, tal cual, porque resulta que la ciencia convencional no las acepta y las quiere destruir prácticamente. Entonces, por esa razón también son secretas. Y hubo un momento determinado en el que hubo una misión en la que una pareja de anticientíficos tenían el objetivo de viajar al centro de este huevo para descubrir si ya se iba a romper, si la bestia iba a salir, si podían destruirla y todo así.
Entonces, llegado el momento, perdieron el contacto y ellos asumían que esta pareja de anticientíficos había fallecido. Pero ese mensaje decía todo lo contrario. Entonces, a partir de ese momento, se encaminan a toda una misión, en la que Rudolf se va a debatir si unirse a ellos o no hacerlo. Y van a empezar a pasar muchísimas cosas. Se tienen que enfrentar a los científicos convencionales, van a aparecer otros personajes muy interesantes que van a contribuir a esta historia. Lo que me gusta de Jaime Alfonso Sandoval es que es muy realista con sus personajes, en el sentido de que si un personaje lo tiene que pasar mal, lo va a pasar mal. Si un personaje tiene que sufrir, va a sufrir. Así que la verdad este libro lo disfruté muchísimo, entiendo perfectamente por qué es premio Angular, no estoy segura de qué año, sin embargo les aconsejo leerlo, de verdad, si hasta la fecha no leyeron la obra de Jaime Alfonso Sandoval, empiecen con este libro porque estoy más que segura que les va a maravillar. Otro libro, y el último que estuve leyendo este mes, es Las drogas en la guerra de Lucas Kaminsky. Se trata de un ensayo en el que el autor hace todo un recorrido por la evolución de nuestra historia relacionado con la guerra y por supuesto con el uso de estupefacientes. De forma inicial nos presenta las directrices de su estudio, nos va planteando diferentes paradojas de nuestra sociedad relacionadas con estas sustancias, por ejemplo, cómo una sustancia pasa de ser legal a ser ilegal y va indagando en el origen de muchas sustancias, entre ellas el opio, el hachís, la hoja de coca, los hongos, y hace como que todo un recorrido histórico. Pasamos de Egipto, cómo Napoleón llega a esta parte del mundo, conoce el hachís, lo trae a la parte occidental de Europa, conocemos las guerras del opio, las razones por las cuales se produjeron, también la secesión estadounidense, las guerras coloniales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que significaron un boom para la farmacología, para el desarrollo y la evolución de ciertas sustancias. También conoceremos la Guerra Fría, cómo se utilizan estas sustancias en la guerra de Corea, de Vietnam, de Afganistán. Estas dos últimas significaron tal vez guerras farmacológicas. Se convirtieron a generaciones enteras militares en adictas y pasamos a la actualidad, donde conoceremos cuál es el actual de esta ciencia de la farmacología y cómo todavía ciertas sustancias se utilizan. Y la paradoja de cierta forma de cómo estas sustancias son prohibidas tal vez dentro de la sociedad, pero si hablamos de la población militar, algunas sí se las distribuyen prácticamente. Entonces nos habla de la evolución del armamento bélico en el sentido de que ya ha evolucionado al punto de que no saben cómo relacionarlo con el ser humano. El ser humano ya no está a la altura de ese armamento bélico y se necesitan prácticamente como superhéroes. Y pasamos a un tema tal vez un poco más perturbador, que es el uso de niños bajo la influencia de ciertas drogas. En ese sentido yo creo que hasta la fecha pues no hemos aprendido mucho. El hecho de no valorar la vida de los niños, por ejemplo, el autor va tocando muchas cuestionantes muy interesantes. Si bien llegado el momento nos describe más información estadounidense, yo creo que sí es bastante importante porque muy diferente a lo que pasa en diferentes partes del mundo no creo que sea. Así que la verdad me maravilló este libro, me gustó mucho la evolución que nos va presentando, relacionando nuestra historia con la guerra, con el uso de estupefacientes, con los gobiernos y las paradojas que existen dentro de nuestra sociedad. La verdad es que me gustó bastante. Si ustedes están interesados en el tema, por supuesto, es un libro que considero deben leer. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Por supuesto, tenía que mostrarles ya, creo que era el momento de hablarles acerca de estas lecturas. Fueron lecturas interesantes, más allá de haber cumplido o no mis expectativas. Siento que disfruté estas lecturas y saco cosas bastante positivas. Si ustedes leyeron alguno de estos libros, me encantaría saber sus comentarios. También me encantaría saber qué libros estuvieron leyendo en el mes de febrero, qué planean leer en el mes de marzo. Ya saben que me encanta leerlos, así que les agradecería sus comentarios. Por mi parte, les agradezco también que me acompañen un miércoles más. Espero que este video les haya gustado, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.